En las alturas donde el aire apenas es suficiente para respirar y la montaña guarda sus secretos más oscuros, el monte Everest no solo desafía a los escaladores, sino también a la lógica y la ciencia. A lo largo de los años, esta imponente cumbre ha sido el escenario de eventos tan desconcertantes como aterradores, avistamientos inexplicables, desapariciones que desafían toda explicación y huellas que podrían cambiar nuestra comprensión del mundo natural. Pero, ¿qué hace que esta montaña, símbolo de resistencia humana, se convierta también en un enigma tan profundo? Número 1. El Everest como un entorno inhóspito. El monte Everest no es solo el punto más alto del planeta, sino también uno de los entornos más hostiles que la humanidad ha intentado conquistar. Situado a más de 8.800 metros de altura sobre el nivel del mar, este coloso natural presenta desafíos que parecen sacados de un mundo extraterrestre. La presión atmosférica a esta altitud desciende drásticamente, reduciendo la cantidad de oxígeno disponible para respirar. Para la mayoría de los escaladores, subir sin oxígeno suplementario no es una opción viable. En cuestión de minutos, el cuerpo humano comienza a apagarse, con el riesgo de perder la conciencia o incluso la vida. Este peligroso entorno hace que el Everest sea más que una simple montaña. Es un símbolo de resistencia y desafío. Cada paso dado hacia su cumbre es una lucha contra los elementos. Las temperaturas en las alturas pueden descender hasta los 40 grados bajo cero, congelando cualquier piel expuesta en cuestión de segundos. Además, los fuertes vientos que azotan la montaña son capaces de derribar incluso al alpinista más experimentado. Estas condiciones han convertido al Everest en un cementerio natural, donde cientos de escaladores han encontrado su final. Pero a pesar de su peligrosidad, el Everest sigue siendo una meta soñada por aventureros de todo el mundo. Cada año, cientos de personas se enfrentan a sus mortales pendientes con la esperanza de alcanzar el techo del mundo. ¿Qué impulsa a tantos a intentar lo aparentemente imposible? Para algunos, es el deseo de superar sus propios límites. Para otros, es la oportunidad de dejar una marca en la historia de la exploración humana. El simbolismo del Everest trasciende las fronteras geográficas y culturales. Representa la cúspide de la ambición humana, un lugar donde el deseo de conquistar lo desconocido se enfrenta con la realidad de un entorno despiadado. Los alpinistas que logran llegar a la cumbre no solo obtienen la satisfacción personal de haber logrado algo extraordinario, sino que también forman parte de una élite que ha experimentado la verdadera magnitud de la naturaleza. Sin embargo, el Everest no es solo un desafío físico, es también un reto psicológico. La soledad, el aislamiento y el constante riesgo de muerte hacen que la montaña pruebe no solo la resistencia física, sino también la fortaleza mental de quienes la enfrentan. Muchos describen la experiencia como un viaje transformador que cambia su perspectiva de la vida para siempre. Número 2. Misterioso avistamiento de ovnis. En un día que parecía como cualquier otro en las alturas del Everest, algo rompió con la normalidad de aquel paisaje imponente. Un equipo de exploradores liderado por un reconocido cineasta y escalador capturó un mosaico de imágenes de alta resolución como parte de un proyecto para documentar los efectos del cambio climático en el Himalaya. Sin embargo, entre las majestuosas vistas y los glaciares congelados, algo insólito apareció en una de las fotografías. Un objeto con forma de disco flotaba en el cielo, desafiante ante cualquier explicación lógica. ¿Podría ser un ovni sobre el Everest? El objeto, que parecía estar suspendido mucho más allá del alcance de drones o helicópteros, pronto se convirtió en el foco de intensos debates. Su forma perfectamente circular y su ubicación inusual dejaron perplejos a los investigadores. Las teorías no tardaron en multiplicarse. Algunos sugirieron que podría tratarse de un fenómeno atmosférico inusual, como una formación de nubes o incluso un efecto óptico. Pero los entusiastas de los ovnis tenían una teoría más audaz. Era una nave extraterrestre, observando desde las alturas el punto más elevado del planeta. El misterio no quedó ahí. Cuando las imágenes comenzaron a circular en redes sociales y foros especializados, expertos en ufología analizaron cada detalle del avistamiento. Según ellos,
La forma, la posición y el brillo del objeto lo convertían en una de las pruebas más convincentes de la existencia de vida extraterrestre. Algunos señalaron que el Everest, con su magnetismo natural y su carácter único, podría ser un lugar de interés estratégico para visitantes de otro mundo. Por otro lado, los escépticos intentaron ofrecer explicaciones más racionales. Un meteorólogo sugirió que el objeto podría haber sido una capa de hielo desprendiéndose y reflejando la luz del sol de forma peculiar. Sin embargo, esta hipótesis no logró convencer a todos, ya que el objeto parecía permanecer estático, algo que sería inusual para un fragmento de hielo. La discusión sobre este avistamiento abrió una puerta hacia preguntas aún más grandes. ¿Por qué un ovni elegiría el Everest como punto de observación? Algunos sugirieron que podría estar relacionado con el simbolismo del lugar. El Everest es, en muchos sentidos, una representación de los límites de la resistencia humana y un punto de conexión entre la Tierra y el cosmos. Otros argumentaron que los extraterrestres podrían estar interesados en estudiar las condiciones extremas del lugar, similares a las de sus propios planetas. Número 3. La expedición rusa de 1952. Durante los años de la Guerra Fría, cada acción emprendida por las grandes potencias del mundo llevaba un mensaje político implícito. En 1952, la Unión Soviética decidió emprender una misión ambiciosa: conquistar el Everest y colocar su bandera en la cumbre más alta del planeta. Este audaz intento no solo buscaba demostrar la capacidad técnica y física de sus alpinistas, sino también afirmar el poderío del bloque soviético en el escenario internacional. El equipo, compuesto por algunos de los alpinistas más experimentados de la URSS, partió con la determinación de superar los retos que la montaña les presentara. Sin embargo, el Everest tenía otros planes. Las bajas temperaturas, los fuertes vientos y la falta de oxígeno comenzaron a pasar factura rápidamente. Las dificultades técnicas no tardaron en surgir. El equipo enfrentó fallas en sus suministros y dificultades para comunicarse debido a las condiciones extremas. La expedición avanzó con valentía, pero el clima y las circunstancias se volvieron insostenibles. Rodeados de una densa niebla y enfrentando una tormenta implacable, el equipo se vio obligado a detener su ascenso. Los detalles de lo que ocurrió después están envueltos en misterio, ya que la expedición estuvo rodeada de un secretismo característico de la época. Años más tarde, se encontraron cuerpos congelados en las laderas del Everest, lo que llevó a especular que podrían haber sido los miembros de esta misión. Sin embargo, investigaciones posteriores revelaron que estos restos pertenecían a otra desafortunada expedición. El fracaso de la expedición soviética fue un golpe a su prestigio, pero también dejó un legado. Esta misión demostró las extremas dificultades que representa el Everest, incluso para los equipos mejor preparados. También puso en evidencia que, aunque los avances tecnológicos puedan ayudar, el poder de la naturaleza sigue siendo implacable y a menudo insuperable. Hoy, la historia de la expedición rusa de 1952 se recuerda como una mezcla de valentía y tragedia. Aunque nunca lograron su objetivo, los integrantes del equipo dejaron un ejemplo de perseverancia y dedicación que inspira a los alpinistas modernos. El Everest, una vez más, demostró que no puede ser conquistado fácilmente y que solo aquellos que logran respetar su poder pueden aspirar a alcanzar su cumbre. Número 4. El caso de Maurice Wilson. Es un nombre que se destaca en los anales del Everest, no por su éxito, sino por su peculiar determinación y trágico desenlace. Este aventurero británico, nacido el 21 de abril de 1898, llevó su deseo de escalar la montaña más alta del mundo al límite, a pesar de no contar con experiencia en montañismo. Su historia no es solo un relato de valentía, sino también un reflejo de la complejidad humana y de cómo los sueños más grandes a menudo se enfrentan a las fuerzas de la naturaleza. Wilson era un hombre profundamente espiritual que combinaba el misticismo oriental con el cristianismo, lo que lo llevó a adoptar prácticas inusuales como el ayuno y la oración para prepararse física y mentalmente para su aventura. En 1934, decidió enfrentar al Everest con el convencimiento de que su fe lo guiaría hasta la cima. Sin un equipo profesional ni conocimientos técnicos, Maurice emprendió su viaje con una confianza casi sobrehumana. Su plan era tan extraordinario como arriesgado,
volar un avión hasta las cercanías del Everest, aterrizar en el área y luego iniciar el ascenso en solitario. Aunque logró llegar a la región del Himalaya y acercarse a la montaña, las duras condiciones y su falta de preparación técnica comenzaron a tomar su precio. En medio del frío y la altitud, Wilson avanzó hasta que sus fuerzas lo abandonaron. En 1935, su cuerpo fue encontrado por una expedición británica. Las circunstancias de su muerte, incluido el hecho de que llevaba ropa inusual, añadieron un aire de misterio a su historia. Aunque su intento terminó en tragedia, la figura de Maurice Wilson sigue siendo una fuente de inspiración para muchos. Su fe inquebrantable y su decisión de perseguir un sueño tan ambicioso lo convierten en un símbolo de coraje, aunque también en un recordatorio de los riesgos de subestimar el poder de la naturaleza. Su historia es un testimonio de que el Everest no es solo un desafío físico, sino también un enfrentamiento con las propias limitaciones y creencias. Número 5. Fósiles marinos. Imagina un Everest completamente distinto al que conocemos hoy, no cubierto de nieve y hielo, sino sumergido bajo las aguas de un océano prehistórico, lleno de vida marina. Aunque suene increíble, este escenario es una realidad científica confirmada por el hallazgo de fósiles marinos en la cima de la montaña más alta del mundo. Estas pruebas geológicas revelan que el Everest fue, hace millones de años, parte del antiguo océano Tetis, un vasto cuerpo de agua que cubría gran parte de lo que hoy es Asia. Los fósiles encontrados incluyen amonitas gigantes, criaturas marinas en espiral que habitaron los océanos hace más de 200 millones de años, y restos de peces que alguna vez nadaron en las aguas cálidas de este mar primitivo. Estos descubrimientos ofrecen una ventana única al pasado de la Tierra, conectando las profundidades del océano con las alturas más imponentes del planeta. ¿Cómo es posible que estos restos marinos hayan llegado a la cima del Everest? La respuesta radica en la colisión de las placas tectónicas de India y Eurasia, que comenzó hace aproximadamente 50 millones de años. Este proceso geológico empujó el lecho marino hacia arriba, transformándolo lentamente en la cordillera del Himalaya. A medida que el océano Tetis se retiraba y los picos crecían, los restos de vida marina quedaron atrapados entre capas de roca, preservados durante eones hasta ser revelados por la erosión. Estos fósiles no solo son un testimonio de los cambios dramáticos que ha experimentado nuestro planeta, sino también un recordatorio de cómo todo en la Tierra está interconectado. Desde las profundidades marinas hasta las alturas del Everest, la historia de la vida y la evolución se encuentra escrita en cada rincón del planeta. Los científicos que estudian estos restos han podido reconstruir cómo las fuerzas tectónicas transformaron el paisaje, creando no solo el Everest, sino también una de las mayores maravillas geológicas de la Tierra. Para los escaladores que se enfrentan a la montaña hoy, saber que las rocas bajo sus pies alguna vez albergaron vida marina agrega una dimensión completamente nueva a su aventura. El Everest no es solo una montaña, es un testimonio vivo de la evolución de nuestro planeta, un lugar donde los ecosistemas del pasado se encuentran con los sueños del presente. Así, cada fósil encontrado en sus alturas es una página de un libro que aún estamos aprendiendo a leer. Número 6. El misterio de Mallory e Irvine. En 1924, George Mallory y Andrew Irvine emprendieron una expedición hacia la cumbre del Everest que marcaría un antes y un después en la historia del alpinismo. Ambos escaladores británicos formaban parte de un equipo audaz que intentaba lo imposible: alcanzar la cima de la montaña más alta del mundo. Sin embargo, lo que comenzó como una misión llena de esperanza y valentía terminó envolviéndose en un velo de misterio que persiste hasta hoy. Mallory, un experimentado alpinista con una profunda pasión por el Everest, había intentado escalar la montaña en 2 ocasiones anteriores. Esta vez, confiaba en que lograría su objetivo. Irvine, por su parte, era un joven novato de 22 años con un talento destacado en la ingeniería, especialmente en el manejo de equipos de oxígeno, algo vital para sobrevivir en las alturas extremas. Juntos, formaron un equipo determinado y decidido. El 6 de junio de 1924, Mallory e Irvine partieron desde el campamento 4, acompañados por porteadores. Su objetivo era alcanzar la cumbre en lo que se esperaba fuera un asalto final. A los 8.572 metros,
fueron vistos por última vez por el escalador Noel Odell, quien los observó avanzando por la cresta. Luego, desaparecieron en la niebla, dejando tras de sí un misterio que ha fascinado al mundo durante décadas. ¿Llegaron a la cumbre antes de perecer en la montaña? Esta es la pregunta que ha obsesionado a alpinistas, historiadores y entusiastas del Everest desde entonces. En 1999, el cuerpo de George Mallory fue encontrado a más de 8.000 metros de altura, perfectamente conservado por el frío. Sin embargo, no se halló la cámara que llevaba consigo, un objeto que podría haber proporcionado pruebas concluyentes sobre si alcanzaron o no la cima. El caso de Mallory e Irvine sigue alimentando teorías y especulaciones. Algunos creen que lograron su objetivo y que perecieron durante el descenso. Otros sostienen que la montaña los detuvo antes de alcanzar la cumbre, sumándose a la lista de aquellos que subestimaron los peligros del Everest. Lo que está claro es que su valentía y determinación los han convertido en leyendas del alpinismo. La tragedia de estos dos hombres no solo resalta los riesgos inherentes al montañismo extremo, sino también la capacidad del Everest para mantener sus secretos. Para algunos, el misterio en torno a Mallory e Irvine es parte de lo que hace al Everest tan fascinante. La montaña, con su imponente presencia, parece decirnos que algunas preguntas no están destinadas a ser respondidas, sino a inspirar. Número 7. Huellas del Yeti. En las alturas remotas del Himalaya, donde el silencio solo es roto por los aullidos del viento, existe un mito que ha cautivado a aventureros y científicos por igual: el Yeti, conocido como el abominable hombre de las nieves. Esta criatura legendaria, descrita como un ser semejante a un simio gigante, ha sido parte del folclore local durante siglos. Sin embargo, su existencia pasó de la leyenda a la especulación científica en 1951, cuando una expedición británica hizo un descubrimiento que desconcertó al mundo. El alpinista Eric Shipton y su compañero, el Dr. Michael Ward, formaban parte de una misión que exploraba rutas hacia la cima del Everest desde Nepal. Durante su travesía por el glaciar Menlung, a una altitud de 15.000 pies, encontraron una serie de huellas gigantes en la nieve. Estas marcas, mucho más anchas y grandes que las de un humano, presentaban dedos extrañamente largos y una forma grotesca que no coincidía con ninguna criatura conocida. Sin herramientas científicas disponibles en el momento, los exploradores improvisaron para medir las huellas. Utilizaron un picahielos y una bota para comparar el tamaño, documentando cuidadosamente el hallazgo con fotografías. Las imágenes, publicadas posteriormente, causaron un revuelo internacional. Los medios de comunicación bautizaron a la criatura como el Yeti, y los debates sobre su existencia comenzaron a extenderse más allá de las montañas. ¿Podrían estas huellas pertenecer a una criatura real o eran simplemente el resultado de fenómenos naturales? Algunos científicos sugirieron que podrían haber sido causadas por osos o deformaciones en la nieve debido al derretimiento y el recongelamiento. Sin embargo, otros argumentaron que las características únicas de las marcas apuntaban a algo desconocido. A lo largo de los años, la búsqueda del Yeti ha llevado a expediciones dedicadas y a múltiples avistamientos reportados. Aunque las pruebas concluyentes siguen siendo esquivas, el interés en esta criatura legendaria no ha disminuido. Para los habitantes locales, el Yeti es más que un mito. Es parte de su cultura y espiritualidad, un guardián de las montañas que debe ser respetado. Número 8. El síndrome del tercer hombre. Imagina estar varado en uno de los entornos más inhóspitos de la Tierra, enfrentando un frío abrasador, la fatiga extrema y la desesperación absoluta. De repente, sientes una presencia junto a ti, una figura invisible que te guía y te anima a seguir adelante. Este fenómeno, conocido como el síndrome del tercer hombre, ha sido documentado por numerosos exploradores y alpinistas que han enfrentado situaciones límite. Pero, ¿qué es realmente? ¿Una manifestación psicológica o algo más allá de nuestra comprensión? El síndrome del tercer hombre
fue descrito por primera vez durante la expedición antártica de Sir Ernest Shackleton entre 1914 y 1917. Shackleton relató que, durante la última etapa de su agotadora travesía por las montañas de Georgia del Sur, sentía que un compañero adicional los acompañaba. «Éramos 4, no 3», escribió en su libro South. Este relato inspiró a otros a compartir experiencias similares, desde escaladores de renombre como Reinhold Messner hasta exploradores polares como Peter Hillary. Los científicos han intentado explicar este fenómeno como una respuesta psicológica al estrés extremo y al aislamiento. Según esta teoría, el cerebro, en un intento de protegerse, crea una figura reconfortante para proporcionar apoyo emocional en momentos críticos. Sin embargo, algunos aventureros sostienen que la experiencia es tan vívida que resulta difícil considerarla una simple alucinación. Un caso notable fue el del alpinista Joe Simpson, quien documentó su experiencia en su libro Touching the Void, Tocando el Vacío. Después de sufrir una grave caída en los Andes peruanos, Simpson sintió una presencia que lo guió de regreso al campamento base, salvándole la vida. Este relato ha sido respaldado por otros testimonios similares, lo que sugiere que el síndrome del tercer hombre podría ser un mecanismo de supervivencia universal. ¿Podría esta presencia ser algo más que un producto de la mente? Algunas teorías más esotéricas sugieren que podría tratarse de un guía espiritual o incluso de un ángel guardián. Aunque estas ideas no tienen respaldo científico, reflejan la fascinación humana por lo desconocido y el deseo de encontrar significado en experiencias extremas. Independientemente de su origen, el síndrome del tercer hombre destaca la increíble capacidad del cuerpo y la mente humana para adaptarse a situaciones de alta tensión. Es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, el espíritu humano encuentra formas de resistir y avanzar. Este fenómeno sigue siendo objeto de estudio y admiración, inspirando tanto a científicos como a exploradores. Número 9. Los 4 desconocidos. El 22 de mayo de 2017, el Monte Everest cobró la vida de 4 escaladores en circunstancias que aún hoy permanecen envueltas en misterio. Estos alpinistas formaban parte de una expedición internacional que enfrentaba las brutales condiciones de la montaña. Sus desapariciones, repentinamente y sin dejar rastro, conmocionaron a la comunidad montañera y dieron lugar a intensos esfuerzos de búsqueda y rescate. El día de la tragedia, las condiciones climáticas eran extremas, con vientos huracanados y temperaturas que descendían peligrosamente. Los 4 escaladores, cuyo origen y nombres no fueron revelados en los informes iniciales, comenzaron su ascenso desde el campamento 4 con el objetivo de alcanzar la cumbre. Sin embargo, en algún punto del recorrido, perdieron contacto con los equipos de soporte y desaparecieron sin dejar señales de su paradero. Los esfuerzos de búsqueda comenzaron de inmediato. Equipos de rescate, sherpas experimentados y autoridades nepalíes coordinaron una operación exhaustiva que incluyó la revisión de rutas comunes, análisis de datos satelitales y consultas con otros grupos de alpinistas en la zona. A pesar de estas medidas, no se encontró ninguna pista sobre los escaladores. Las severas condiciones meteorológicas dificultaron aún más las operaciones, obligando a los rescatistas a suspender la búsqueda después de varios días. La desaparición de los 4 escaladores dejó a la comunidad montañera con más preguntas que respuestas. Algunos especulan que pudieron haber sido víctimas de una avalancha o de una caída fatal en una de las traicioneras grietas de hielo que caracterizan las laderas del Everest. Otros sugieren que el agotamiento y la falta de oxígeno pudieron haber llevado a errores fatales en la toma de decisiones. El gobierno nepalí, en colaboración con organizaciones internacionales de alpinismo, lanzó una investigación para esclarecer las circunstancias de la tragedia. A pesar de los esfuerzos, el destino de los 4 escaladores sigue siendo desconocido. Esta desaparición se suma a la larga lista de enigmas que rodean al Everest, una montaña que guarda sus secretos con una firmeza implacable. Para muchos, esta historia es un recordatorio de los riesgos extremos que implica enfrentar al Everest. La montaña, con su belleza y peligros, no perdona errores y exige un nivel de preparación y resistencia que pocos pueden alcanzar. Sin embargo, la tragedia de estos 4 desconocidos también resalta la solidaridad y el espíritu de cooperación que define a la comunidad montañera.
siempre dispuesta a movilizarse para ayudar a quienes lo necesitan. Número 10. El leopardo de las nieves. Entre los majestuosos picos del Himalaya, donde la nieve cubre las montañas y el silencio domina el paisaje, habita una criatura que ha sido llamada el fantasma de las montañas, el leopardo de las nieves. Este felino elusivo y magnífico simboliza la resistencia y la adaptabilidad en uno de los entornos más hostiles del mundo. Con su pelaje espeso y moteado que se mezcla perfectamente con las rocas y la nieve, este animal es un maestro del camuflaje, capaz de desaparecer en su hábitat con una facilidad asombrosa. El leopardo de las nieves está perfectamente adaptado para sobrevivir en las duras condiciones del Everest y sus alrededores. Su pelaje, no solo bello sino funcional, lo protege del frío extremo, permitiéndole prosperar en temperaturas de hasta 40 grados bajo cero. Sus patas anchas, que actúan como raquetas de nieve naturales, le permiten caminar y cazar en terrenos cubiertos de hielo sin hundirse. Además, su cola larga y gruesa no solo le ayuda a mantener el equilibrio en las pendientes rocosas, sino que también le sirve como manta para cubrirse mientras descansa. Este cazador solitario y ágil es un depredador formidable. Su dieta incluye cabras montesas, ovejas azules y ocasionalmente mamíferos más pequeños. Gracias a su increíble capacidad de salto, que puede alcanzar los 15 metros, el leopardo de las nieves puede atacar a sus presas desde posiciones elevadas con precisión mortal. Su agilidad y sigilo lo convierten en un depredador casi imposible de detectar hasta que ya es demasiado tarde. A pesar de su dominio en este entorno, el leopardo de las nieves enfrenta serias amenazas. La pérdida de hábitat debido al cambio climático y la caza furtiva son los mayores peligros para esta especie. Aunque está protegido por leyes internacionales, sigue siendo vulnerable a la caza ilegal, especialmente por su piel y sus huesos, que son valorados en algunos mercados negros. Sin embargo, los esfuerzos de conservación están en marcha y muchas comunidades locales trabajan para proteger a este magnífico animal como parte de su patrimonio natural. El leopardo de las nieves es más que un símbolo de la biodiversidad en el Everest. Es una representación de la resiliencia de la vida frente a las adversidades. Para los habitantes de las montañas, este felino tiene un significado espiritual profundo. Es visto como un guardián de las alturas, un espíritu que personifica la conexión entre la naturaleza y lo sagrado. Su presencia, aunque rara vez visible, es un recordatorio de que la vida puede prosperar incluso en los lugares más inhóspitos.